Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que en esta ocasión estaremos estudiando el tema que se titula El Gran Educador. Y como siempre vamos a recordar nuestro texto de memoria que estamos estudiando en esta semana, que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 1. Y ahí vamos a leer el verso 22. Marcos capítulo 1, verso 22. Y la palabra de Dios en ese texto nos dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, no se olvide ese texto porque es importante memorizarlo. Pero ahora vamos a tener una oración, así que acompáñeme a orar donde quiera que usted se encuentre. Ore en su corazón o si es posible arrodíllese conmigo. Muy bien, vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora agradecemos porque nos permite tener el estudio de escuela sabática. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos dé su buen espíritu para entender todas las cosas que hemos de estudiar esta mañana. Y pedimos que nos ayude con sus buenos ángeles y nos pueda hablar a nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, después de haber estudiado este texto que tenemos que memorizar, vamos a pasar a nuestras preguntas. Y el apartado para el día de hoy se titula La educación de Jesús y Juan el Bautista. Y la primera pregunta es, ¿qué quería decir la pregunta hecha sobre la educación de Jesús? Esto es, Jesús tuvo una cierta educación, pero ¿qué es esa educación que él tuvo? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios para entender lo que la palabra de Dios nos dice en relación a eso. En el libro de Juan capítulo 7, verso 15, leemos la siguiente escritura. Y los judíos se maravillaban y decían, ¿cómo sabe de letras este sin haber estudiado? Es una cosa muy interesante. Jesús sabía las cosas que tenía que saber, pero no apenas eso. Las personas y los judíos se quedaban maravillados de saber por qué Jesús sabía estas cosas. Si él no había estudiado, ¿cómo es que sabe de letras? Se preguntaban ellos. Pues vamos a tratar de entender esto, porque ellos estaban preocupados con la educación de Jesús. Jesús no había ido a la escuela de los rabinos. Sin embargo, él sabía de las cosas que ellos hablaban y también sabía interpretar las escrituras. Así que vamos a ir a la pluma inspirada para que nosotros podamos entender qué es lo que nos quiere decir. Vamos allá al libro de El Deseo de las Gentes, página 50 y página 51, que nos dice así. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador, ¿cómo sabe letras no habiendo aprendido? No indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica, puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Entonces Jesús conocía las cosas que tenía que saber y él no había asistido a la escuela de los rabinos. Así que las personas pensaban, bueno, este no fue a la escuela de los rabinos, ¿por qué sabe estas cosas? No debería saberlas. Sin embargo, a Jesús había dedicado mucho tiempo al estudio de las Escrituras y él conocía perfectamente estas cosas. Muy bien, pero vamos a ahondar un poquito más, vamos a ver nuestro siguiente párrafo que está en el libro del Ministerio de Curación, página 311, que dice así: se educó en las fuentes designadas por el cielo, en el trabajo útil, en el estudio de las Escrituras, en la naturaleza y en las experiencias de la vida, en los libros de texto de Dios, llenos de enseñanza para todo aquel que recurre a ellos con manos voluntarias, ojos abiertos y corazón dispuesto a entender. Nos damos cuenta así que Jesús se educó no en la escuela establecida por el ser humano, pero se educó según lo que Dios había querido. Esto es en relación a la pregunta que hicieron, ¿cómo sabe letras sin haber aprendido, sin haber estudiado en las escuelas establecidas por ellos? Muchas veces tenemos esa noción de que solamente si estudiamos en las escuelas establecidas, entonces tendremos el conocimiento claro, pero si no, entonces estamos destituidos de ese conocimiento. La vida de Jesús es una muestra que esto no siempre es así. Muy bien. Así que con esto claro, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta en este apartado de la educación de Jesús y Juan el Bautista. Porque Jesús, dice nuestra pregunta, y Juan el Bautista no asistieron a las escuelas de su tiempo. Es muy interesante.
En su tiempo ya había escuelas. Y estas escuelas, según el conocimiento de las personas, eran muy prestigiosas. Y los que iban allí eran personas que tenían un pleno conocimiento, según las costumbres de la época. Pero ¿por qué Jesús y Juan el Bautista no asistieron a ellas? ¿Cuál es la razón? Vamos a entender esto en la palabra de Dios. Acompáñame a leer en el libro de Mateo, capítulo 15. Y ahí vamos a leer el verso 9. Muy bien. Mateo capítulo 15, verso 9. Y ahí dice así: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Una de las razones por las cuales Jesús y Juan el Bautista no asistieron a esas escuelas es que ellos estaban aprendiendo directamente de la palabra de Dios. Y en esas escuelas no enseñaban la voluntad de Dios completamente, pero ellos enseñaban más mandamientos y doctrinas de hombres. Muy bien. Y los que iban allá estaban tan preocupados con esas doctrinas, con esas formas, que simple y sencillamente dejaban de honrar a Dios y honraban más esas doctrinas. Y cuando nosotros entendemos eso, ahora podemos entender por qué razón Jesús no asistía a la escuela de los rabinos y Juan el Bautista tampoco lo hizo. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable un poco más acerca de esto. Así que acompáñame a leer allá en el libro de Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 324, donde nos dice así: nuestro Salvador no animaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de su tiempo por la razón de que sus mentes se corromperían por la repetición constante del ellos dicen o se ha dicho, porque pues debemos nosotros aceptar las palabras inestables de hombres como sabiduría exaltada, cuando tenemos a nuestra disposición una sabiduría mayor y cierta. La razón, ya lo vemos aquí, ellos enseñaban mandamientos de hombres, muchas formas rabínicas, que inclusive hoy día se enseñan. Hoy día se enseñan a seguir ciertas prácticas que muchas veces no están en la Biblia. Alguno podrá decir, bueno, son buenas costumbres, no tiene nada de malo, pero cuando esto se torna una ley en la persona, un código de conducta en la persona, que no está en la palabra de Dios, viene a ser una tradición, viene a ser mandamientos de hombres. Y esta es una de las razones por las cuales ellos no asistieron a esas escuelas. Pero vamos a ahondar un poco más y acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el Deseado de todas las Gentes, página 416, donde dice así: nadie era considerado apto para ser maestro religioso a menos que hubiese estudiado en la escuela de los rabinos. Y tanto Jesús como Juan el Bautista habían sido representados como ignorantes porque no habían recibido esta preparación. Es una cosa muy interesante. El hecho de haber ido a esa escuela los hacía considerarse que estaban realmente preparados. Y en el mundo religioso era esa idea. Hoy eso no ha cambiado. Algunos pocos quieren retener el asunto del conocimiento cuando no es así. Hoy día tenemos una visión similar a lo que se tenía en aquel entonces, pero no es correcto. Usted tiene la palabra de Dios, usted puede ir a la palabra de Dios, usted puede pedir el conocimiento de Dios y Dios se lo va a impartir. Así que esas son las razones por las cuales Juan el Bautista no asistió a la escuela y Jesús tampoco, pero ellos estaban escudriñando las Escrituras, aprendiendo la voluntad del Padre. Así que entonces muchas personas piensan que si no tienen esa preparación en esas instituciones, no están aptos para predicar, pero eso está totalmente fuera de lugar. Muy bien, vamos a pasar entonces con esto en nuestra mente a nuestra siguiente pregunta. Muy bien, nuestra siguiente pregunta dice así: ¿qué ejemplo dio Juan en su predicación y forma de vida? Esto es, Juan el Bautista no asistió a la escuela, pero veamos el ejemplo que él nos dio. Vamos a la palabra de Dios una vez más y vamos al libro de Mateo allá, Mateo capítulo 3, verso 1 hasta el verso 4. Ya lo tenemos, Mateo capítulo 3, verso del 1 al 4. Mire cómo dice allí: en esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan llevaba un vestido hecho de pelo de camello y un cinto de cuero en su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Muy bien, ¿cómo él ejemplificó esa escuela a la cual él
pues tuvo la preparación, la escuela que Dios había proveído para él, no los rabinos. Vamos a ahondar un poquito más en la pluma inspirada y veamos qué es lo que nos dice. Note bien cómo dice este párrafo. Pero él mismo, esto es Juan, quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que lo rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. ¿Se da cuenta? Allí él podía formarse realmente. Así que esperamos que nosotros entendamos cuál es la razón por la cual él no asistió a la escuela. Pero su ejemplo de dedicación, de fidelidad, de humildad, de abnegación, lo aprendió en el lugar donde él estaba. Y así lo manifestaba para los demás. Así que nosotros vamos a tratar de cambiar nuestras ideas entonces en relación a lo que nosotros pensamos que es la escuela correcta o a lo que nosotros consideramos que sería lo correcto para este tiempo. En el tiempo de Jesús no fue diferente. Él no asistió a las escuelas rabínicas, sin embargo, Dios le estaba instruyendo. Hoy día usted tiene la palabra de Dios a su alcance. Muy bien, que Dios le pueda bendecir y le pueda ayudar. Pero no me gustaría concluir esta lección sin tener una oración. Así que le pido que me acompañe a tener una oración. Muy bien, vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos tener el estudio de escuela sabática. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y que así como en la antigüedad Jesús, Juan el Bautista y otros fueron educados, podamos nosotros también seguir ese modelo y podamos aprender su voluntad cada día. Bendiga a cada uno que nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esto haya sido una bendición y no se olvide continuar con nosotros para el siguiente estudio de escuela sabática. Que tengan un buen día.